¿verdad? En la sesión 2 vamos a hablar de análisis de peligros y medidas de control. Cuando vemos esta imagen, ¿verdad? Cuando vemos ahí esta imagen que ustedes están notando en la pantalla, pues siempre en los entrenamientos que tenemos, pues nosotros todo el equipo, manejamos un pequeño sondeo, ¿no? De quién consideramos o quién crees que es más peligroso, ¿no? Si el león o el gatito, ¿no? Entonces, bueno, ahí aprovechando, ¿verdad? Vamos a ponerles un sondeo, ¿verdad? A ver qué opinan. Y de acuerdo a eso, bueno, vamos a poder despegar con algunas de las ideas que hemos ido planteando para la sesión de hoy, ¿sí? Ahí ustedes van a poder ver el sondeo, ¿verdad? Así como en la sesión pasada, en la parte inferior derecha van a tener 3 puntitos. Ahí pueden ustedes ver, desplegar cómo se ve la imagen, ¿no? Entonces, su opinión, ¿qué opinan? ¿Quién sería más peligroso, el león o el gatito, no? Ahí vamos que van contestando. Muchísimas gracias. Rápidamente veo, pues no hay mucho de qué pensarle, ¿verdad? Pero ahí vamos viendo las opiniones. Ahí le doy un momentito. Muchas gracias. Hoy ese gatito se ve todo tierno, todo lindo, todo inocente. Y ese león, bueno, pues aunque se ve muy imponente y demás, bueno, también bastante hermoso, ¿no? Con lo que la naturaleza. Bien, tenemos que ya casi el 50% de los que estamos conectados en este momento está respondiendo. Muchísimas gracias. Damos oportunidad que los más que están contestando lo puedan hacer y podamos cerrar el sondeo. Son sondeos muy rápidos, no queremos que consuman mucho tiempo útil de la sesión, simplemente para poder externar una opinión. Ok, veo que hay 4 contestando más. Les doy oportunidad a que contesten y ya entonces podemos cerrar el sondeo. Bien, ahí vamos a cerrar el sondeo, 18 segundos para que se cierre. Quien tenga pendiente la respuesta, ya dele clic. Y si no, bueno, pues ya con los que contestaron, creo que es bastante evidente, bastante notorio el resultado. Ahorita lo podemos compartir con todos ustedes. Nos da un buen kickoff de salida, ¿verdad? Nos da un buen arranque. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver en la pantalla, ahí en donde se da el sondeo, ¿quién es más peligroso? Bueno, 16 de ustedes determinaron que el león, 26 el gatito. Entonces, bueno, tenemos ahí por la parte de las respuestas recibidas que casi el doble de los que contestaron, ¿verdad? Consideraron que el gatito es más peligroso que el león. Digo, el gatito se ve muy inocente, se ve muy lindo, pero no sé por qué lo ven tan peligroso. Y bueno, pues eventualmente no están del todo mal. Al final de cuentas es un tema también de cómo evaluamos el riesgo. Y vemos, por ejemplo, que el gatito pues se ve pequeño y aparentemente inofensivo, pero puede provocar lesiones por tropezones al meterse entre los pies, puede provocar alergias en personas asmáticas, puede provocar que haya lesiones con rasguños en la cara o en los ojos, puede ser un vehículo de toxoplasma gondii, por ejemplo, provocando toxoplasmosis. Entonces, algo que conocemos que es algo peligroso con alta exposición. Y por otro lado, el león, pues sabemos que es grande y feroz, pero vive en cautiverio en las ciudades. Encontrarse con uno sin resguardo es muy raro, casi imposible. Si te ataca, muy probablemente puede provocar la muerte y habrá que tener algo más en la cabeza para que se enfrentara a uno. Entonces, hablamos de muy peligroso con baja exposición. Obviamente, pues, si vives en África, en donde tenemos las reservas, donde hay leones, bueno, creo que la percepción de riesgo sería diferente, pero para todos los que somos urbanos o que al menos estamos en lugares donde naturalmente no encontramos leones libres, pues efectivamente podemos pensar que puede ser más peligroso el gatito desde el punto de vista de que a lo mejor no tiene posibilidad de causar gran daño, pero por la alta exposición y eventualmente que puede provocar ciertas lesiones o dar lugar a accidentes, pues podrá tener mayor probabilidad de causar un daño que lo que actualmente podría implicar un león. Entonces, muy bien, muchas gracias con el sondeo. Eso nos da una muy buena idea de esto que venimos comentando, ¿no? Siempre hemos hablado de que la debida diligencia, pues implica o significa, cuando hablamos de alimentos, de inocuidad alimentaria, que no se contamine el producto. Hay que proteger el producto por todos los medios posibles
Y parte de lo que comentábamos, mencionamos en la sesión pasada, precisamente era eso, ¿verdad? Que pudiéramos asegurar, tener la certeza de que podamos llevar a, vamos a decir, a no solamente a cumplimiento legal, sino hacer todo lo humanamente posible para que el consumidor no se dañe. El objetivo primordial es no dañar al consumidor ni a la marca. Obviamente no queremos enfermar, matar al consumidor y obviamente no generar desconfianza ni molestia porque hemos fallado en proteger el producto. Decimos que proteger el producto a veces es como proteger a un bebé. Está indefenso, ¿verdad? No tiene mecanismos de defensa suficientes, no tiene alguien que lo cuide, lo resguarde. Y entonces proteger al producto, pues es como proteger precisamente, es como cuidar a un bebé. Está indefenso, si nadie lo protege, pues está en riesgo, puede ser contaminado accidental o intencionalmente. Y la mayoría de las veces la contaminación no se ve. La contaminación puede dañar al consumidor, la contaminación genera desconfianza, la protección del producto pues es responsabilidad de todos. Y ahí hacemos mucho énfasis en el término de contaminación como un concepto amplio, de no solamente algo que puede causar un daño a la salud, sino también algo que es no deseable. Entonces tenemos lo que llamamos la contaminación con peligros y la contaminación con defectos, ¿sí? De ahí sabemos que la contaminación se puede dar por presencia, ya sea de origen, por los materiales, entendiendo la naturaleza inherente del producto o la naturaleza inherente del proceso. Y también puede ser por falta de controles en la producción, cultivo, cosecha, captura, ordeña, todo lo que es la cadena de suministro, transporte y manejo en general. Sabemos que la contaminación también se puede manifestar o se puede dar por introducción, que es la forma más común y fácil de darse la contaminación y que proviene precisamente de las personas, del entorno y que eventualmente, bueno, pues puede ser por la infraestructura de la planta, de los equipos, de las superficies de contacto, del aire, de los condensados, goteras, reparaciones improvisadas, de la actividad de forma nociva, de utensilios de limpieza, productos químicos, dispositivos, lámparas, etcétera. Y aquí vamos a entrar un poquito a reforzar lo que hablábamos la sesión pasada de la importancia de los programas per requisito y de que sean robustos estos programas per requisito. Allí, obviamente, también es muy importante que veamos en qué medida las empresas dicen, no, yo no tengo problemas con mis programas per requisito, yo no tengo peligros asociados a las personas, entorno y materiales, y damos por default que esto no sucede, y va a ser un poquito el pie que vamos a tener para la charla que vamos a iniciar en un momento. Sabemos que otra forma en la que se manifiestan la contaminación y que puede manifestarse también los peligros es por crecimiento, que es la forma en la que la contaminación del producto puede llevar un alimento que no tiene potencial de dañar al consumidor hacia un riesgo significativo para la salud, al aumentar la carga microbiana patógena y o la producción de bacterias, toxinas bacterianas, histaminas, así como toxinas de hongos, por ejemplo, las micotoxinas. Ya sabemos que la aflatoxina, la patulina, ciguatoxina, esclerotoxina y todas estas, pues van a depender precisamente de ello. Y por último, no menos importante, la otra forma en la que se manifiesta la contaminación, ¿verdad? Y los peligros es por la sobrevivencia. Una vez que se ha aplicado alguna medida de control, cuando esta no es efectiva, se tiene sobrevivencia de microorganismos que siguen creciendo ante la falta de controles para prevenirlo, o bien se tiene una cantidad de toxina resistente, ¿verdad? Sobre todo termoresistente, que puede dañar al consumidor. Esto lo conocemos como el acrónimo PICS, ¿no? PICS, ¿no? Presencia, introducción, crecimiento y sobrevivencia. Asociado a esto, pues tenemos lo que conocemos como las 3 M's que manejamos en Trosgarias del modelo de protección de la confianza, donde decimos que solamente hay 3 formas de que se contamine el producto, ya sea con peligros o con defectos. Hablamos de los materiales, materia prima, ingredientes, materiales de envasado. Hablamos de la mano de obra, personal, contratistas y visitantes. Y hablamos del medio ambiente, el entorno, de la cocina, planta en general, donde se procesan, producen los alimentos y eventualmente, ya sea a través del PICS, presencia, intrusión, crecimiento y sobrevivencia, sabemos que van a depender de estos vectores de contaminación, estos vehículos mediante los cuales los peligros se dan, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos estas 3 condiciones. Estamos construyendo un poquito la idea de lo que vamos a discutir en un momento dado mis colegas y yo, donde uno de los aspectos más importantes cuando estamos haciendo la evaluación de riesgos, tenemos que hacer primero la identificación del peligro. El riesgo más común es que la gente no distingue o no diferencia claramente un peligro de un defecto. Un peligro puede causar un daño a la salud del consumidor
puede ser físico, químico, biológico o también un alergeno, y tiene la característica de que no es fácil de detectar. Obviamente, si el peligro es detectable, pues sabremos que hay un riesgo y entonces ya no sería tanto un peligro, sino ya, bueno, pues si te enfrentes o te expones a él, pues ya decimos por ahí que ya tendría que ver con la selección natural, como decía Darwin, ¿no? Si estás viendo que tiene algo extraño, que huele mal, que está bombado, que está inflado, y aún así te lo comes, bueno, pues creo que ahí entonces el factor ya sería otro. El defecto es un incumplimiento de especificaciones, requisitos del cliente, requisitos legales, requisitos de la empresa y puede dañar a la marca, ¿verdad? Y no solamente al consumidor. Entonces, en este caso, normalmente decimos, el peligro va a dañar al consumidor, el defecto va a dañar a la marca o a la reputación o a la confianza del consumidor. De ahí, nosotros tenemos entonces que podemos algunos ejemplos solamente para diferenciar lo que vamos a iniciar, donde el peligro pues son patógenos, toxinas, metales pesados, plaguicidas, los 9 grandes ahora con la incorporación del sésamo o ajonjolí dentro de los alergenos, químicos nocivos y fermentos dañinos que no se pueden ver fácilmente. Ahí creo que la tipografía quedó un poquito grande. Dentro de los defectos hablamos del mal olor, color, sabor, aroma, apariencia, materiales extraños que no sean dañinos como cabello, ¿verdad? Polvo, tierra, papel, hilos, rafia que de repente ponen como peligros, residuos químicos no tóxicos, todos los detergentes, jabones neutros, grasas que son grado alimenticio, todos esos son materiales extraños, son eventualmente contaminantes, pero serían defectos, no peligros, y en muchísimos análisis de peligros, en muchísimos de los que revisamos cada año en las auditorías, pues vemos que nos ponen defectos en lugar de ponernos peligros como tal. Y obviamente también contaminantes fácilmente visibles, por ejemplo, me ponen peligro tornillo, y le digo, ¿qué tornillo? Y me decían un tornillo de 3 centímetros, 4, 5 centímetros, ¿no? Bueno, pues eso sería fácilmente visible. Entonces, para poder decir que es un peligro y que alguien no lo pudiera ver o que se lo pudiera tragar, pues bueno, creo que el concepto no es muy claro, ¿sí? De ahí vamos a hablar de las medidas de control, pero antes de entrar a las medidas de control, pues me quedo aquí abriendo los micrófonos para mis colegas. No sé quién quiere iniciar, Héctor, Claudio, Fede, pues con este análisis, este aspecto de lo que encontramos con los análisis de peligros, que muchas veces, bueno, pues a veces no se evalúan correctamente. Adelante, Héctor. Buenos días a todos. Creo que uno de los aspectos más importantes precisamente es esta definición entre peligro y defecto, porque muchas veces encontramos que en las auditorías, en las plantas, no, cuando te presentan el programa HACCP y toda el análisis que se hace, está muy revuelto, ¿no? Encontramos cosas que no deberían estar como peligro, pero están ahí. Entonces, de alguna forma, creo que lo primero es eso, tener esta claridad de lo que es un peligro y lo que es un defecto, porque si no, como menciono, están en el programa HACCP y se hace un programa enorme, con muchos defectos, lo que sucede es que finalmente no se controla. Es decir, este análisis cuando iniciamos y tenemos esta confusión de peligro y defecto, siempre decimos en las plantas, no, mejor ponlo, más vale que sobre y no que falte. Y creo que debe ser al revés. Peligros deben ser muy pocos, o sea, los realmente potenciales deben ser pocos, porque lo demás van a ser defectos, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer punto que tenemos que tener muy claro, esta diferenciación clara de peligro y defecto. Y lo acabas de comentar, Luis, creo que ese es un punto importante. Peligro va a ser lo que nos haga daño y que no es fácilmente visible. Ese es probablemente uno de los puntos, ¿no? Lo otro será, sí, algo que no queremos es contaminación, pero va a ser un defecto. Sí, entonces no necesariamente, yo no sé de nadie que se haya muerto por un cabello. A menos que hayan tragado todo el masacote que sacan los gatos, por ejemplo, o los perros, que se hace un masacote de pelo. Realmente yo no conozco a nadie que se haya muerto por pelo, ¿no? Entonces, vemos el pelo dentro de peligros, dices, no, es un defecto, tiene que ser un defecto, entonces facilita mucho más. No sé qué piensas tú, Claudio.
Yo, cuando me hablaste del pelo, se me vino a la cabeza, bueno, depende de dónde caiga el pelo, si cae antes el tratamiento térmico o después del tratamiento térmico. Pero bueno, no, mira, yo quiero ir un poco atrás y quiero remontarme a la charla anterior. Para identificar, lo primero que hay que hacer para poder identificar peligros correctamente es algo, estamos ante el principio uno. Cuáles son los pasos ante el principio uno? Los pasos previos. Y creo que por ahí parte esto. No voy a hacer todo, no voy a describir todo lo que son los pasos previos, pero sí quiero concentrarme en que hay pasos previos que son fundamentales, como por ejemplo la concepción del diagrama de flujo. ¿Para qué hacemos el diagrama de flujo? Alguien me ha dicho por ahí, es que sabes que el diagrama de flujo no puede ser tan detallado. Otro dice, no, sí tiene que ser más general. La pregunta es, ¿para qué hacemos el diagrama de flujo? O ¿para qué describimos el producto? Otro dice, no, sí tiene que ser amplio porque el cliente no quiere tanto detalle. Es que ¿para qué se hace? La descripción de producto se describe para el equipo y el diagrama de flujo se describe para el equipo. Y qué se necesita ahí? Precisión para poder identificar todos los posibles peligros. Y creo que ahí es donde usar esta herramienta de los pasos previos con fines de identificar peligros. Y ahí por ahí partiría yo. Por ahí señalando un poco la importancia. La confirmación del diagrama de flujo es muy importante y que sea in situ, no en la oficina, como muchos piensan que la firma te avala. No, ojalá me pasen un borrador todo rayado, digo. O sea, lo importante es que lo hayan hecho in situ y que hayan identificado peligros ambientales, peligros del entorno, la ubicación de las máquinas. O sea, no es solamente que vaya a identificar una etapa, que identifique operaciones, variables, filtros, varias cosas que después tú llevas al equipo y con eso identificas peligros. Creo que antes de continuar un poquito con el tema de peligro de efecto, creo que es importante las fuentes de identificación que tengamos para poder iniciar este principio. Eso. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Claudio. Es muy cierto al final, bueno, todos los pasos previos que no los vamos a abordar porque no nos daría la vida para cubrir todo lo que nos pide la metodología de los 12 o 13 pasos, dependiendo de cómo lo estemos percibiendo. Precisamente no abordamos las etapas preliminares, pero dices muy bien, con todo sentido y con toda razón. O sea, si yo no tengo identificado, inclusive mi población objetivo, ¿no? Mi población vulnerable, pues más difícil va a poder ser que yo pueda tener o llevar algo de esto, ¿no? De hecho, de lo que acabas de mencionar, yo puedo aquí precisamente, voy a mostrarles un diagramita de flujo que utilizamos mucho para cuando damos las capacitaciones y que va muy alineado a lo que mencionas y por ahí algunas preguntas que veo en el chat. En este diagrama de flujo que pueden ver en pantalla, pues muchas de las veces, precisamente una de las cuestiones que primero tenemos que tener es identificar todo lo que razonablemente puede contaminar el producto. ¿Por qué ponemos esa idea? Porque ahí ponemos todo lo que pueda ser un peligro y lo que pueda ser un defecto, y el equipo HACCP, que debe estar bien formado, que debe ser competente, que debe tener pues todos los conocimientos mínimos necesarios, pues va a poder, ¿verdad?, hacer una separación de aquellos que son de inocuidad de los que son de calidad. Y ahí entonces, preguntándonos si es un peligro o un defecto el que estamos controlando, pues si nos dice que es un peligro, bueno, seguiremos la ruta que nos marca el sí, y nos dice que no, lo establecemos con un defecto y deberá formar parte del plan de aseguramiento de calidad con puntos de control y programas por requisito, pero ya saldría, ¿verdad? De ahí esta parte. Entonces, muy importante el saber, el tener que tenemos esta etapa previa bien identificada, bien trabajada y que eventualmente, pues si el mismo diagrama de flujo está incompleto, si la descripción del producto, la identificación de los ingredientes está incompleta, si lo que llamamos la naturaleza inherente del producto y la naturaleza inherente del proceso no son claras, pues difícilmente el equipo HACCP o inclusive la persona que hayamos contratado como experto para apoyarlo, pues no podrá hacer un análisis adecuado, ¿sí? Entonces, definitivamente ahí lo primero es tener estos pasos preliminares bien definidos, tener la lluvia de ideas de todo lo que razonablemente puede contaminar el producto y entonces ahora sí separar
lo que son peligros de lo que son defectos. Por ahí nos hace la pregunta Francis, ¿qué pasa con un peligro no significativo? Bueno, aún no llegamos ahí. El peligro no significativo vendrá de la evaluación de riesgos, que será el siguiente paso, ya que hice la lista de peligros potenciales, donde es importante decir que algo potencial es que es razonablemente probable. Cosas fantásticas, el ejemplo del león y el gatito, por eso los utilicé para iniciar la sesión. Si me dices que tu peligro es un león, que difícilmente va a ocurrir, que difícilmente se va a presentar en tu planta, que razonablemente no tendrás condiciones para que se pueda manifestar un león en tu planta, y más bien lo que tienes son gatitos, deja de pelear en buscar el león y controlar el león y ocúpate de los gatitos, ¿no? Que eventualmente a lo mejor representan menos peligro desde el punto de vista de lo que se ve como salvaje y peligroso desde el punto de vista microbiológico, químico o físico, y eventualmente puede ser algo que sea más discreto, más sutil, que depende inclusive de programas per requisito, pero que tú no lo estás valorando. Siempre les digo, es increíble que hacemos inspecciones a las plantas y no digo que siempre, pero en un alto porcentaje encontramos superficies o materiales astillables, quebradizos, en áreas de producto expuesto, mal protegidos, mal cubiertos, astillados o inclusive con piezas faltantes, y nadie se ha dado cuenta. Y en el programa per requisito, pues dicen que todos los materiales astillables están protegidos, bien mantenidos, y el día de la inspección, el día de la auditoría, nos llevamos la sorpresa de que no lo está, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender el soporte de programas per requisito y valorar las condiciones reales que tenemos de la planta, ¿verdad? De ahí entonces hay que listar todos los peligros que en cada etapa o ingrediente puede encontrarse y entonces sí determina la significancia. Ahí si me quieres ayudar, mi querido Héctor. Sí, creo que de hecho está una conversación ahí en el chat que lo que nos comenta Francis, gracias Francis Watson, que cuando no es un peligro significativo, ¿qué se debe hacer? ¿No? Creo que aquí lo importante es primero, el determinar la significancia es uno de los pasos más importantes, porque eso nos deberá ayudar a los siguientes pasos, es decir, a tomar decisiones si necesitamos o no controlarlo, etcétera, ¿no? Pero entonces, para fines prácticos, una situación de cuando un peligro es significativo, pues evidentemente lo que requiere es que tengamos una medida de control. Cuando un peligro no es significativo, y una medida de control, y probablemente sea un punto crítico de control. Entonces, creo que ese es el punto. Si el peligro es significativo, será un punto crítico de control, porque será uno de los puntos donde ya no podemos hacerlo después. Cuando un peligro es no significativo, podemos tener una medida de control, mas no será un punto crítico de control. Entonces, tal vez esa es la gran diferencia. Y tienes razón, Francis, al final, aunque sea no significativo, sí necesita una medida de control, pero como digo, no será una medida de control, un punto crítico de control, ¿no? Entonces creo que por ahí debemos empezar. Y evidentemente, para saber si es significativo o no, tenemos que hacer el análisis considerando que no tengamos ningún tipo de control. Es decir, que no haya ninguna medida que esté ya considerado ese peligro, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es que cuando se hace el análisis encontramos que el peligro es no significativo porque lo evaluaron porque existe una medida de control. Y creo que ese es un error, y es un error muy común. Definimos que ya no es significativo porque hay una medida de control previa. Entonces, el chiste es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo consideramos ese punto, ese peligro significativo cuando no tengamos ninguna medida de control? A ver, tú, Claudio, ¿qué opinas? Sí, lo que tú estás diciendo es cierto y es un error muy, o sea, yo lo veo como un error muy común, pero también hay una discrepancia ahí entre los expertos, ¿no? De todas maneras, si tú, por ejemplo, consideras los controles para valorar el riesgo, la ocurrencia, entonces evidentemente puede enmascarar algo que es importante como
de menor importancia. O sea, podrías no identificar un PCC siendo que era PCC justamente porque el control está bajando el riesgo. Y eso es como, entonces, para valorar el riesgo, lo que tienes que hacer es justamente en ausencia de controles. Imaginar que, que les cuesta, esto les cuesta, cuando estás haciendo el trabajo en el equipo, tienden a pensar en el control. Entonces ahí es donde el que está liderando tiene que decir, ya, pero acuérdense que no tenemos controles. Aunque los tengamos, no tenemos controles. Ah, ya. Ah, entonces si no tenemos ese control, claro, es probable, ¿ya? Y ya ahí ya la probabilidad cambia. Y después el impacto también me va a cambiar. Y entonces vamos a encontrar que es significativo algo. Ah, entonces ahí le vamos a decir, entonces sí, pero es PCC. Bien, lo está haciendo bien. Ese es otro de los temas. Cuando normalmente se han hecho se hacen los HACCP, ya los controles existen. Entonces hay que tratar de pensar que eso no existe. Y lo que va a ayudar a hacer este ejercicio es que va a terminar validando justamente estos controles que realmente son necesarios. Y por otro lado, vas a echarle un vistazo a los prerequisitos para ver si realmente los prerequisitos están cumpliendo su función de disminuir el riesgo. Claro, claro. Ahora, aquí vale la pena hacer una puntualización y como dicen por ahí, no es hasta lo dijiste muy bien, Claudio, a veces hasta los mismos expertos nos empezamos a atorar, ¿no? En algunos de los aspectos. Miren, llevamos muchos años todos los que estamos aquí haciendo esto y hemos encontrado pues distintas formas de abordarlo y también discrepancias, ¿no? Hasta inclusive podemos decir que cuando estamos uno de ustedes como consultor y otro de nosotros como auditor, hasta a veces en la misma auditoría salen estas controversias. Y esa es la intención de esta masterclass, abordar esos puntos de vista, abordar estas distintas ópticas y construir de alguna forma un criterio que nos ayude a tomar una mejor decisión. ¿Qué es lo que siempre hemos mencionado nosotros cuando hacemos esta evaluación de riesgos y hacemos este análisis de peligros? Primero, no vas a poner un control específico a algo que no sea un peligro significativo, ¿sí? Entonces, sí, hay que controlar todo, tanto lo que es un peligro como lo que es un defecto, por supuesto, porque si no hay un incumplimiento legal o hay un incumplimiento de requisitos de los clientes, o en su caso peor, pues dañas o enfermas al consumidor. Tenemos que controlarlo, pero generar un control que pueda ser específico para el peligro, definitivamente es la importancia que buscamos con un HACCP bien elaborado, bien hecho. ¿Qué nos pasa? Que en esa intención de cumplir los requisitos legales y de poder evitar desviaciones o incumplimientos de requisitos de los clientes, llámese defectos, los vacían en el HACCP y entonces el HACCP se convierte en un Frankenstein, en un monstruo amorfo, donde tengo peligros, tengo defectos y de repente la gente ya no sabe qué es lo más importante, si controlar la salmonela o controlar los cabellos. Y entonces te vas a encontrar gente que está súper comprometida con controlar el cabello, pero no controla la salmonela. Y ahí es donde empieza lo divertido. Hay una frase, una expresión que utilizamos mucho también cuando manejamos esta parte de las capacitaciones, y es el del tema de la capacidad o el enfoque que tenemos de poder ver ciertas cosas, ¿no? Y entonces decimos, ¿verdad? Hay un poquito la imagen, ¿verdad? Si no puedes con lo visible, menos podrás con lo invisible. Y claro, si no puedes controlar los programas per requisito, no puedes controlar cabello, suciedad, insectos, ¿cómo te pido que controles alergenos, que controles bacterias, microorganismos patógenos, pues, o residuos de tóxicos, sustancias tóxicas, si no las ves, ¿no? Entonces, si no puedes con lo visible, menos podrás con lo invisible. Pero aquí lo que quiero puntualizar y lo que quiero ser muy claro es, si eventualmente no diferenciamos lo que es realmente un peligro de lo que es un defecto y que la medida de control específica para el peligro va a ser necesaria porque no hay otra medida más adelante, que es un poquito lo que decía Héctor, de que puede ser que esa medida de control sea un punto de control crítico o un programa para éxito operacional, eventualmente tenemos que tenerlo claro porque entonces vamos a hacer que la empresa se mueva a controlar defectos con el HACCP en lugar de controlar peligros. Y es lo que queremos precisamente asegurar que cuando lo vemos en el plan, eso está claro. Sí, Héctor, adelante. Y de hecho lo comentaste ya hace un momentito. Muchos de los peligros no significativos los vamos a controlar con un programa prerequisito. Es decir, el cabello. Si nos enfocamos a controlar el cabello como cuestión específica,
estamos gastando muchísimos recursos, nos está costando y no vamos a lograr controlar lo que realmente es importante. Entonces, yo considero que muchos de los peligros no significativos los vamos a controlar a través de programas prerequisitos. Y es por ahí también es una parte muy importante que entonces tengamos un buen seguimiento de nuestros programas prerequisitos, porque un programa prerequisito, si no lo estamos verificando que sea eficaz, que sea realmente esté controlando todos esos peligros, simplemente los dejamos de ver. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que damos por hecho que el programa prerequisito está funcionando siempre de manera continua, perfectamente, y muchas de las veces no es así, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que los programas prerequisitos los cumplamos adecuadamente, que los evaluemos correctamente y que los estemos monitoreando con una frecuencia continua, de una manera frecuente, continua, etcétera, porque eso es lo que nos va a garantizar que todo lo demás esté bien. Finalmente, todo lo que estemos checando con los programas prerequisito nos van a propiciar un ambiente seguro. Es decir, muchas veces la parte de ambiente es la que se nos olvida, ¿no? Correcto, correcto. Adelante, Claudio. Sí, algo que dijo Héctor, ahí es importante asegurarnos que el programa de prerequisito está cumpliendo la función de disminuir el programa de prerequisitos, como que son prácticamente no tienen todo lo necesario. Pero en realidad, entonces, ¿qué hacemos? Identificamos un peligro y después lo evaluamos, pero decimos, la medida preventiva está en el SOP tanto, en el SSOP tanto. Pero no dice qué, cómo se controla ese peligro. Solamente cita el prerequisito. Entonces uno como auditor de repente va, ya, muéstrame tu procedimiento. ¿Dónde se controla este peligro? Y no está en ninguna parte. Es como que asumimos que por ser prerequisito ya está controlando el peligro, pero no estamos tampoco añadiendo el valor a ese prerequisito de algún peligro muy específico que estamos evaluando dentro del hazard. Entonces, es importante la validación, es importante que los prerequisitos estén cumpliendo su función y no asumamos que están correctos. Eso creo que es importante. Claro, claro, tienes toda la razón. Ahí gentilmente, bueno, Mariela nos pregunta qué tips le podemos compartir para que el personal identifique correctamente la fuente de contaminación, hablando de los 3 vectores, ¿no? De materiales, personas, ambiente. Pues definitivamente ahí tiene que ver, como lo hemos hablado otras veces, con el tema de la formación, la capacitación, ¿verdad? Donde podamos tener la posibilidad de saber que el personal entiende que hay que ver el entorno, hay que entender lo que puede venir de la cadena de suministro y entender el comportamiento de la gente y cómo nosotros, a través de estos 3 vectores, además de peligros, podemos también poner defectos, ¿verdad? Ahí definitivamente, Mariela, creo que es el trabajar en esa cultura que hemos hablado tantas veces de inocuidad para que el personal pueda entender. O sea, no podemos hablar de cultura si no hay comprensión de lo que eso implica y de esa comprensión entender la convicción para el cumplimiento. Entonces, cumplir por convicción y no cumplir porque temo a la sanción, por ejemplo, ¿no? Francis dice, si hablas con un japonés, te va a decir que hay unas variaciones muy específicas para el control de cabellos. Son un poco para acá, ok. Pablo, fundamentar una buena estrategia de verificación de PPR para no asumir que están funcionando correctamente. Muy bien, correcto, correcto. Sí, muy buen Claudio, y después que mi querido Héctor, adelante. Complementando un poquito la pregunta que hicieron ahí de cómo se podía haber una metodología clara de identificación de peligro, bueno, reafirmar un poco la importancia del diagrama de flujo, ya lo mencioné, de la descripción de producto también es muy importante, pero también en la práctica es importante hacer este barrido yo le llamo las 5M, lo que estaba hablando mismo Luis ahí, que es revisar materiales, revisar maquinaria, revisar la metodología en terreno, in situ, el medio ambiente, y en alguno de esos M va a encontrar todos los peligros. Van a salir varios, bueno, algunos van a estar controlados por prerequisito, tú lo puedes verificar ahí, hay algunos que te van a decir, oye, este no lo tenemos considerado, y esto puede ser controlado por prerequisito, ya, entonces, pues, siempre pensando en lo más preventivo que lo detectivo. Eso es otro de los errores que uno observa en los HACCP, siempre están pensando en lo detectivo. Y sí, pero esto puede ser pues preventivamente, puede estar a través del control de proveedores, puede estar a través
de alguna actividad preventiva y no siempre estar pensando en la visualización. Lo detectivo muchas veces también puede ser que no sea lo más adecuado en cuanto a la efectividad del control. Entonces, eso creo que es muy importante. No sé qué piensa Luis de eso. Mi querido Héctor, adelante. Sí, creo que uno de los puntos relevantes es precisamente que nuestro programa de prerequisitos lo tenemos que tener perfectamente bien identificado, bien controlado, porque eso nos va a controlar ciertos peligros que, como decíamos, no son significativos. Ahora, no quiere decir que los tenemos que dejar sueltos, ¿no? Que dar por hecho que se van a estar monitoreando solitos o que se van a estar controlando solitos. Necesitamos poner esfuerzos y eso es parte de lo que decíamos la semana pasada, del compromiso gerencial, ¿no? Ya sea adelante de dirección de alta gerencia, que los programas prerequisito a veces como que pensamos que son cuestiones que tienen que hacer calidad. Es decir, tenemos que son, bueno, solo lo debe cumplir los de calidad porque son los que deben estar. Y nos estamos enfocando en eso. Pero entonces, bueno, esta parte de prerequisitos es muy importante que también la alta dirección lo tenga consciente, porque eso vamos a decir, son las cosas que vemos, es decir, que en una auditoría se nota si hay una buena cultura o no, a través de toda esta parte de prerequisitos, es decir, se va evaluando en forma continua que haya manifestaciones reales de compromiso hacia todo eso, ¿no? Ahora, al estar comprometidos con la parte de prerequisitos, después viene que estemos comprometidos con toda la parte de ya los controles específicos, ¿sí? Entonces, no se da uno sin otro. Si no tenemos un buen programa de prerequisitos, no vamos a tener un buen programa de control específico de los peligros. Entonces creo que van muy de la mano, pero primero tenemos que asegurarnos que los programas prerequisitos estén funcionando, estén implementados adecuadamente, para después hacer todo lo demás, porque si no, si la gente no entiende que van ligados, difícilmente vamos a cumplir con todo lo demás. Correcto. Ahí ayude un poquito con dos comentarios que le pongo importante para que lo podamos resaltar en el chat. Obviamente que el equipo confunde los peligros con los defectos y ahí incluso es importante y un requisito legal que los alimentos estén libres de suciedad y cualquier objeto o materia extraña. Si no implican un riesgo para la salud de los consumidores, no esperaríamos que se enumeren en el primer paso del análisis de peligros, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Y por otro lado, necesitamos tener claro que los programas de prerequisitos son una necesidad para no contribuir a un mayor riesgo y para algunos peligros son la única medida de control efectiva, cuando son más preventivos que reactivos. Una situación que a menudo se encuentra entre las evaluaciones es que los programas prerequisitos se consideran funcionales y casi perfectos, ¿no? Cuando no lo son en realidad, por lo que todos los análisis se hacen mal y no teniendo en cuenta la verdadera naturaleza del proceso y el entorno, que es lo que estábamos comentando. Ahí, cerrando esta idea de la identificación de peligros y defectos y la necesidad de tomar en cuenta lo que también pueden ser mis vectores de contaminación, que son materiales, personas y entorno, entraríamos entonces a la determinación de la significancia de cada peligro y entraríamos en este aspecto tan importante que es el que creo que nos interesa mucho dejar muy claro de lo que es el criterio para definir un peligro significativo. Allí estamos poniendo en el diagrama de flujo que ponemos como guía que para la probabilidad, que bien lo dijo Héctor, debemos de considerar que no se tienen medidas de control aún. El error más común, recurrente, no quiero decir universal, pero prácticamente en todos los análisis que he hecho a lo largo de mi vida, siempre he encontrado detectado que alguien dice que el peligro, ¿verdad?, no es significativo y que la probabilidad es baja porque tienen un programa prerequisito o tienen una medida de control, lo cual es completamente contrario a lo que esperamos de un análisis de peligros y una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos siempre tiene que basarse en las condiciones reales probables de que se suscite una falla o se suscite un riesgo que eventualmente manifieste el peligro. En ese sentido, cuando vemos la probabilidad de ocurrencia,
debe de ser, como dice allí, considerando que no se tienen medidas de control aún o que no están implementadas, que no son efectivas e inclusive, así tajante, no hay programas para requisitos robustos que puedan prevenir, controlar, eliminar el peligro, y entonces yo tengo que ponerle un valor de probabilidad. Ese punto, ese aspecto es el que más comúnmente encontramos que falla. Los invito a que vean sus planes HACCP, los invito a que revisen los planes HACCP que se utilizan en muchas organizaciones y van a encontrar que la probabilidad de ocurrencia es baja porque dicen que el historial indica que no ha sucedido. Así lo ponen, el historial de la planta indica que no ha sucedido. Ok, volvamos al tema de la canela que tuvimos o que tenemos en Ecuador. O sea, el hecho de que no haya sucedido no significa que no pueda suceder. Y como te confiabas en tu proveedor confiable, certificado y demás, no analizabas, no inspeccionabas, no monitoreabas y sorpresa, 2,000 veces, 10,000 veces arriba de límites permisibles con el cromato de plomo. El hecho de que tú tengas una medida de control que sea, este es el punto importante, ajena, independiente a ese historial de la planta, es súper importante. Es como decir, como yo nunca he chocado, no requiero frenos en el auto. ¿Me entienden? Adelante, Claudio. No, me acabas de quitar la analogía. Yo Pucha. siempre digo, a mí nunca me han atropellado, pero ¿me pueden Claro, atropellar? Sí. Ya, ¿y cuál es el impacto? No, catastrófico, puedo hasta morir. Entonces eso es, cuando dicen, es que nunca me ha pasado. Y lo otro importante también es la consideración de la ocurrencia, no solo a nivel planta, sino también a nivel rubro. Y también es importante, si el peligro es razonable, evidentemente el riesgo siempre va a estar latente, no se puede eliminar. Entonces, eso creo que eso tiene que ser parte del razonamiento lógico para otorgar una probabilidad de ocurrencia. correcto, No sé, correcto. Sí, mi ¿qué querido dice Héctor. Héctor? Fíjate, quiero hacer el comentario. Hay muchos procesos, por ejemplo, el caso de los lácteos, la leche, ¿no? Que muchos de los peligros están controlados a través de los equipos. Es decir, ya el diseño del equipo, el diseño del proceso, considera algunos de los peligros. Y entonces cuando hacemos el análisis, dicen, no, pues la probabilidad es muy, muy baja porque, como dices, no se ha presentado y además el equipo está para que así funcione, ¿no? Y entonces creo que esa es la trampa. Caemos en esa conclusión optimista, porque el diseño del equipo fue hecho con esa premisa, es decir, controlar tal peligro, ¿no? Pero el hecho es que si lo dejamos simplemente a que el equipo de proceso sea el que lo esté controlando y nunca verificamos que esa situación no se presente y no tenemos ningún plan, además, no tenemos ningún plan para cuando eso vaya a fallar. O sea, normalmente están muy bien diseñados todos sus equipos. Digo, en el caso de lácteos, están muy bien. No hay forma de que pases leche si no está pasteurizada, en fin. Pero, ¿qué pasa si sí? O sea, y nos confiamos a que el equipo es el que está controlando y no tenemos ningún punto de verificación para saber si estamos o no realmente cumpliendo con esa parte, excepto por el mismo equipo, ¿no? Es decir, damos por hecho que el equipo lo va a controlar. Y creo que ese es uno de las trampas en los que a veces caemos. Aquí entraríamos, digo, se pone sabroso el debate y la participación. Aquí entraríamos al NIP cuadrado, así le llamo, el NIP cuadrado que es, ahí se los puse en el chat, ¿qué es el NIP cuadrado? Naturaleza inherente del producto, naturaleza inherente del proceso. O sea, salvo el caso de una adulteración por fraude o un sabotaje, el material, los ingredientes, las materias primas y el proceso, ¿verdad? Eventualmente estarían o serían lo que nosotros necesitamos para poder asegurar o tener el control. Se escucha muy bajo el volumen. A ver, denme un segundo. Puede ser que tenga aquí un tema con el micrófono. Déjeme lo cambio un segundo. Entonces. Se escucha bien, se escucha bien por acá. Ok, perdón. Entonces, como tengo los diferentes, ahí es donde puede generar un poquito. Perdón. Entonces,
aquí se pone sabroso, se pone bueno, porque mucha gente me dice, Luis, ¿y entonces de qué me sirve el historial de la planta? ¿De qué me sirve hacer esta revisión histórica? Bueno, la revisión histórica te dice que las medidas de control que has tenido trabajando desde hace tiempo han funcionado y por eso no se han manifestado. Pero eso no significa que tu probabilidad de ocurrencia sea baja. Eso significa que tienes un buen control del peligro. Me encantó la analogía de Claudio. Claudio es una persona brillante, no son sistemas de punto y coma, por ejemplo, es una expresión patentada, registrada de autoría a él, ¿no? Y donde precisamente esto también es una muy buena. El que no me hayan atropellado no significa que eventualmente no me puedan atropellar. ¿Por qué no me han atropellado? Porque he sido lo suficientemente cuidadoso, he sido lo suficiente controlado de cruzar la calle para que no me atropellen. Pero el riesgo está allí, el riesgo está ahí presente, es un riesgo latente y entraría en el concepto de riesgo, ¿verdad? Con un peligro potencial, ¿no? En ese sentido, y ahí aprovechando que están comentando en el chat, muchas gracias, quiero dejar algo bien claro. Hay cosas que por naturaleza inherente del producto o naturaleza inherente del proceso no van a generar que tengamos ciertos peligros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me encanta el ejemplo del pan horneado. Cuando hace muchos años empecé en la industria de panificación, uno de los temas que se tenía, hablo de hace muchos años, no les voy a decir cuántos porque se van a saber mi edad, pero hace muchos años, era que el horneado lo tenían como un punto de control crítico porque era el proceso de letalidad en el cual se eliminaba el riesgo de salmonela cuando usábamos huevo o algunos otros microorganismos patógenos ambientales o de los materiales, ¿verdad? Porque eventualmente pues era por una contaminación cruzada o de origen, era donde eventualmente se controla. Hoy sabemos que la harina puede tener, por ejemplo, también E. coli. Y decían, el horneado. Y entonces les preguntaba, a ver, ¿hay forma de que tú tengas un pan horneado que no alcance la temperatura requerida de cocción, de horneado necesario para obtener pan? No, lo que tendría entonces es una masa mal cocinada, un pan pues que no es esponjado, un pan pues que no es pan, en pocas palabras. Entonces les digo, bueno, si la naturaleza inherente del proceso nos elimina el peligro, ¿por qué yo voy a definir como PCC el horneado si la naturaleza inherente del proceso te permite obtener un producto que necesariamente elimina el peligro? Y entonces, eso nos lleva a tener claro que la medida de control está hecha porque existe una posibilidad de falla. Y entonces me remito al ejemplo de Héctor, que muchos años trabajamos él y yo juntos en la industria láctea, y tenemos un equipo que tiene inclusive sensores súper sofisticados para poder tener una válvula diversora donde si la temperatura de la leche no alcanzó la temperatura de pasteurización como requerido, pues la vuelve a mandar, la recircula, manda a la válvula diversora o la válvula policía a que vuelva a pasar. Y quien hace la acción correctiva, pues es el equipo. Pero ojo, si ese equipo no funciona correctamente, si ese equipo no está bien calibrado, si esa válvula policía de 3 vías no opera como se necesita, pues eventualmente con un programa prerequisito puedo tener que se manifieste el peligro y tengo una leche que esté insuficientemente pasteurizada, ¿no? Y entonces mi peligro desde el punto de vista patógeno pues se vuelve significativo. Entonces, en ese caso, sí es importante ver que por lo significativo de la temperatura y lo significativo del equipo, allí tengo que ejercer una vigilancia. Vamos a utilizar un concepto que se llama las 3 Bs. Muchos manejan la palabra monitoreo, pero para hacerlo más fácil de entendimiento en el español, usamos las 3 Bs. Tu validación, tu vigilancia y tu verificación. Entonces, el control específico que se requiere sobre un peligro le vamos a llamar vigilancia, ¿sí? Que es lo que conocemos como monitoreo. Y entonces, yo sabiendo que el peligro es significativo, tengo que establecer una medida de control o unas medidas de control específicas para ese peligro. Y precisamente ahí vamos a empezar a abordar este concepto importante de por qué es importante saber que eso está validado. Ojo, la validación es antes de la producción, la vigilancia es durante la producción y la verificación es después de la producción. Cuando alguien me dice, voy a ver si cumplió con los parámetros y voy a hacer una validación, pero ya fabricaste el producto, ya lo estás elaborando, no es una validación, es una verificación. La validación siempre se hace antes de empezar a fabricar el producto para ver que los controles, las medidas, los parámetros van a ser efectivos como tú esperas. Sí, mi querido Claudio, adelante.
No, se me había quedado la Sí, mano creo levantada, que, pero creo que a tú lo ver, dijiste muy bien. El tema de lo importante que es la validación, que es antes de la ejecución del control, después lo que es el control y lo que es la verificación después del control. Eso creo que es fundamental. Y lo importante también que es que el control sea también validado en cuanto al cómo. Por ejemplo, tú hablaste del horno y se me vino a la cabeza una auditoría donde empiezo a controlar, sacaban el horneado, hay que validar, por ejemplo, el tamaño de la pieza, pero también importante la posición donde se hace el control, a lo mejor, del horno, porque no es lo mismo controlar en el centro, controlar abajo, controlar arriba, y eso también es importante. O sea, una cosa es identificar el peligro, saber que es un PCC, pero también validar el cómo se hacen las cosas. Creo que es fundamental eso. No sé si qué piensa Héctor de eso. sí, aquí nada más Yo creo- aprovechando un momentito, el comentario de Pablo es tremendo. Si no consigo los programas prerequisito operando, prácticamente todos los peligros quedan evaluados como significativos. Correcto, siempre y cuando el producto, la naturaleza inherente del producto y la naturaleza inherente del proceso te den lugar a que sea significativo. Entonces, sí, o sea, eso nos rompe completamente el esquema. Me estás diciendo entonces que mis programas prerequisitos robustos, que yo doy por default, que son robustos, al no considerarlos robustos, me arrojarían que todos los peligros que decía que eran de baja probabilidad, ahora son una probabilidad más alta. Correcto, efectivamente ese es el punto. Sí, Héctor, perdón, adelante. Creo que el punto es importantísimo. Esto que acaba de comentar Pablo. Efectivamente, si un programa prerequisito no funciona, todo se nos vuelve un peligro. Es decir, todo se vuelve significativo. Porque entonces sí, lo que decíamos, normalmente los prerequisitos controlan cosas visibles. Entonces, si, no, si ya no controlamos lo visible, mucho menos controlaremos ahora lo invisible. Y entonces, efectivamente, una falta o un programa prerequisito mal llevado nos puede llevar a que sean significativos los peligros que antes los teníamos como considerados como controlados, ¿no? Entonces, fíjense, esa es una parte relevante, importantísima, ¿sí? Por eso, desde el códex lo plantean así, ¿no? O sea, para que haya un hazard, primero tienes que establecer tus programas prerequisito adecuadamente. Sí, no lo dice tal vez en esas palabras, pero la intención es esa. O sea, si no tienes un programa prerequisito establecido previo, simplemente tu programa hazard no va a funcionar. Entonces, fíjense lo relevante de esto. Si no lo tenemos perfectamente bien determinado, establecido y monitoreado, lo más probable es que tengamos un problema que no estamos viendo. Correcto, adelante, Claudio. Una analogía ahí a lo que decía Héctor. Imagínense un arquero sin defensa. Lo llenan de goles. Eso es, ¿eh? Entonces los prerequisitos es la defensa. La defensa para después que el arquero pueda trabajar tranquilo y atajar los goles. El gol es el accidente alimentario. Así que eso creo que lo ejemplifica muy bien. Algo importante que quiero tocar también y que en el andar de auditoría me he encontrado, que no es lo que la probabilidad de ocurrencia no es lo que el equipo defina. Cuidado ahí, para los en momentos de auditoría. Porque a veces el equipo trata de ajustar la probabilidad de ocurrencia y la significancia para que le dé no significativo, no se les manifiesta un PCC y de alguna forma porque no lo pueden a lo mejor defender. Eh, o está ahí. Entonces, me ha tocado a mí cuestionar como auditor la probabilidad de ocurrencia, pero en función de la naturaleza del producto, en función de los peligros del entorno. Y esto le digo, esto no puede ser uno y no puede ser tres. Y entonces me han cuestionado eso. No, es que eso lo definimos nosotros, como si fuera la empresa la que tiene la potestad autoridad para definir. Pero yo ahí es donde le digo, pero si yo los voy a dejar certificados, yo tengo que irme tranquilo, no puedo. Entonces, obviamente que aquí irme tranquilo significa que no va a haber un accidente alimentario. Al primero que le van a llamar va a ser a mí, me van a decir, oye, ¿quién auditó ahí? Entonces, no es lo que uno decida producto de lo que tiene, es lo que se debe. Por eso es que el hazard dice, cuando el peligro no se puede controlar, lo que hay que hacer es rediseñar el control. Ahora yo les dejo alguna pregunta por aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé si hay gente de frutos secos acá.
¿Qué pasa con las nueces o las almendras crudas, que son propio recol de, de salmonela? ¿Y qué etapa controla eso? ¿Vendemos retail? ¿En qué momento se puede controlar el peligro de salmonela? Entonces ahí, pero es que el de allá lo tiene y está certificado. El de allá no tiene tampoco ningún proceso. Bueno, dejo eso ahí. Lo mismo, por ejemplo, salmones. ¿Dónde se controla correctamente la listeria? ¿Cuál es la Correcto. importancia de la definición del uso previsto? Ojo, que hoy día el uso previsto también es la consideración también del uso que probablemente culturalmente el lugar donde se vende el producto se le da. Vale decir que si estás vendiendo un salmón que puede que tenga crudo, que puede que tenga listeria como, como propio de él, tienes que considerar si en el lugar donde lo estás vendiendo normalmente se come crudo. Bueno, dejo un poco de pregunta ahí, porque yo hago bastantes cortocircuitos en este mundo y todavía tengo hartas incógnitas que no las he podido cerrar y las dejo ahí como pregunta. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Sí, mi querido Héctor. Quiero retomar un punto que dijo Claudio y me parece muy bueno. Cuando el equipo HACCP, cuando el equipo de seguridad alimentaria están haciendo el análisis, no se trata de a ver qué nos conviene. Oye, pues ponle tanto para que no nos salga significativo. Creo que ahí lo importante es precisamente que el análisis debe ser, voy a ponerlo así, honesto en cuanto a probabilidad, no a lo que queremos, no a lo que nos conviene como planta, porque yo entiendo, cada vez que decimos, oye, es que hay que poner un control, pues implica que hay que ponerle recursos. Hay que poner a alguien que esté verificando que esta parte se esté haciendo, que haya alguien que esté checando en el piso que lo estemos haciendo correcto. En fin, cualquier situación que requiere un control requiere recursos. ¿Sí? Y muchas veces en las plantas lo que vemos es la falta de recursos. Es decir, no, pues no lo controlo porque ya no tengo gente, o no lo controlo, etcétera. Ya sabemos, la cantaleta ya nos la conocemos, todos lo hemos vivido. Entonces, esta parte es muy importante. Es decir, no es lo que le conviene a la planta, como para decirnos, pues me quito un poco de chamba, me quito un poco de trabajo porque así ya no lo controlo. El análisis debe ser real. ¿Cuál es la probabilidad de que me ocurra? ¿Cuál es la probabilidad y la severidad si me ocurre? Entonces, creo que ese es un gran punto, ¿no? Y podemos echarnos una buena discusión en esto, pero es qué es lo correcto, no lo que me convenga. Y estas preguntas que dice Claudio, hay que empezarlas a contestar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde se elimina el riesgo de listeria con el salmón? ¿Cómo se elimina el riesgo de salmonela en los frutos secos? En fin, o sea, tenemos puntos de contacto. Por ejemplo, las almendras y las nueces crudas con almendras o nueces ya procesadas, hay contacto, hay forma de que se regrese. Yo lo he visto en algunas plantas que no hay ningún tipo de control, ¿no? Y que de alguna forma no podemos asegurar que no haya producto, vamos a ponerlo así, crudo, junto con el producto ya procesado, ¿no? Dices, ups, y realmente lo estamos viendo y lo vemos, pero como que no reaccionamos porque pues, al final pues no se ve. No sé, está bueno eso. Correcto, correcto. Nada más antes de que comente Claudio, quiero hacer una puntualización súper importante y que eventualmente a algunos nos va a pesar por lo que dijiste, mi querido Héctor, del control de lo que es necesario y no de lo que es conveniente. Un programa prerequisito súper importante, crucial, de una planta que no tiene cómo controlar el peligro en su operación es los peligros que controla su proveedor. Es lo que el proveedor, incluyendo del productor en el campo, tendría que tener controlado desde el origen. Entonces, el decir por default que mi proveedor es confiable y con eso a ojos cerrados le recibo todo lo que me entrega y eventualmente considero que no va a tener un problema, entonces nos va a llevar a todas las historias de terror que hemos visto en los últimos
pues no diría años, inclusive meses, donde mi proveedor me trajo la E. coli, mi proveedor me trajo la salmonela, mi proveedor me trajo el plomo, mi proveedor me trajo, ¿verdad? El producto con histamina, etcétera. Y entonces lo que me está llevando a hacer esta evaluación es decir, si el programa prerequisito de cadena de suministro de un proveedor confiable es significativo el peligro que puede provenir de ello, y en el análisis me sale que el criterio es que la medida de control es que el proveedor sea confiable, no puede ser porque le compro con certificados o porque trae declaraciones bajo protesta de decir verdad, que su producto cumple con toda la ley. Tengo que ejercer un mecanismo de vigilancia y un mecanismo de control estricto sobre esos proveedores. Y el quererme ahorrar las pruebas, el querer ahorrarme las visitas, el querer ahorrarme muchas cosas no es posible. Nada más les voy a dejar un dato antes de pasarle el micrófono a Claudio. Hoy, el día de hoy, desde el año pasado, Walmart a nivel global está haciendo el PDHA. ¿Qué es el PDHA? Es todo lo que se refiere al Product Development Hazard Analysis. Todos los productos que son de sus marcas propias deben tener una auditoría adicional a la auditoría que reciben para la certificación GFSI. Primero te certificas GFSI, después te voy a pedir una auditoría PDHA. ¿Qué pide la PDHA? Que un perito técnico, no dije un auditor, un perito técnico audite tu planta y evalúe, investigue, no va a decir ni siquiera evalúe, investigue si tu planta tiene los controles necesarios para asegurar que el producto va a ser seguro por tener su marca. Entonces, tu certificación GFSI es la puerta con la que toca así que con lo que toca la puerta es el timbre para tocar la puerta, pero para que te la abran, tienes que presentar una aprobación de tu autoridad PDHA, que requiere validaciones, que requiere evidencias, que requiere desafío al sistema de gestión y, por supuesto, un claro cumplimiento de programas prerequisito y de las medidas de control de tu proceso. Entonces, ojo, esto no es exclusivo de Walmart. Muchas grandes marcas hoy están trabajando en que primero te tienes tu auditoría de certificación GFSI, después te voy a auditar yo. Hoy, las grandes marcas, las grandes organizaciones están tomando la decisión de que la certificación GFSI es ahora un prerequisito de negocio, ya no el requisito de negocio, y eso implica que tienes GFSI, ahora te puedo auditar con mi auditoría de segunda parte. Vamos a volver a lo que hicimos hace 20 años, donde yo tenía que ir a ver a los proveedores, ver si eran confiables y demás. Nada más que ahora el término o el enfoque va a ser más reducido porque el sistema de gestión está certificado. Vamos a ver si efectivamente, de alguna forma, es una validación de que el plan HACCP que se tiene es correcto. Adelante, mi querido Claudio. Tenemos Sí, 15 bueno, minutos. iba a hablar muy rapidito algunos temas puntuales. Hablaste de la auditoría de proveedores. Es fundamental. La calidad de la auditoría de proveedores es fundamental, sobre todo, por ejemplo, cuando el riesgo salmonela. No tenemos ningún medio de control. Necesitamos apoyarnos en los prerequisitos del control de proveedores. Pero no se trata de una auditoría, le voy a hacer una auditoría, que he visto yo como auditor, que auditan proveedores y yo pido los informes, porque tú no estás cumpliendo el requisito con tener el informe. A ver, ¿cuáles son tus riesgos que tu HACCP detectó? Detectaste esto, detectaste esto, detectaste esto. ¿Qué dice tu informe de esto? ¿Tienes tú vas a hacer un informe técnico? Es fundamental que hagas un resumen ejecutivo hacia vale, la redundancia, ejecutivos. Los ejecutivos, ¿qué dicen de estos proveedores? ¿Se les puede comprar? ¿No se les puede comprar? ¿Qué nivel de riesgo tienen? ¿Dónde almacenan su producto? ¿Dónde almacenan la almendra? ¿Tienen manejo fijo de la almendra? ¿Quiénes están al lado? ¿Hay posibilidad de contaminación cruzada a través del aire? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Cuáles son sus pesticidas? Todas esas cosas son importantes. Entonces, quien va a hacer la auditoría tiene que ser una persona competente, no solamente tener un curso de auditoría, competente en producto, en proceso, saber del agro. Y eso hay que traspasarlo. Otra cosa importante, la certificación GFSI. Les voy a contar una experiencia cortita. Un cliente me dijo un día, estábamos sacando porque por ahorrar, como dijo ahí Luis, de repente decir, no quiero auditar, tiene certificación GFSI. Yo le dije, pero fíjate dónde coloca, ¿cuál es esa materia prima? Esa materia prima que está utilizando justamente va directo
a tu yogur. Pero no voy a decir, no voy a decir una norma GFCI. Sí, pero ¿cuál es el impacto que pase algo? Yo lo iría por lo menos a revisar desde el punto de vista. Así que aquí lo importante de la auditoría de proveedores no es ir a ver si tiene revisión por la dirección, ir a ver si en la bodega tenía un zócalo quebrado. Aquí tienen que ir como sabuesos de su negocio a cuidar los riesgos que ustedes mismos encontraron en su casa. Si fuera un equipo competente, si identificaron todos esos riesgos, ustedes vayan. No importa si son 16 horas, si es la norma completa BRC o IFS, no importa. Vayan a salvaguardar sus riesgos. De hecho, BRC les dice cuáles son los ítems más importantes que deben. La trazabilidad, por ejemplo. Eso creo que es importante que lo nombre. Y lo otro que tocaste, el tema Walmart. A mí me tocó trabajar para Walmart mucho tiempo en la validación de los procesos de las marcas propias. Walmart tiene, no sé, acá en Chile, 5.000 SKU. ¿Cuándo ha salido algo en las noticias? Un par de veces, muy poquita, pero para la cantidad de riesgo que está sometido con tanto producto. Entonces, por eso es que también, aparte de la GFCI, también están preocupados porque su marca, la marca que tienen aquí, que es la marca líder en Chile de producto, Dios mío, si se cae esa marca, ¿cómo se generaría desconfianza? Eso. Correcto, correcto, muy bien. En efecto, ahora, algo que estábamos ahí también mencionando con lo que estábamos compartiendo del diagramita que les mostraba la edición, del diagrama de flujo, es que no solamente tengo que tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia, también tengo que considerar la severidad. Y muchas veces falta información de severidad, falta datos de la severidad. La misma descripción del producto no tiene claro quién es mi consumidor. Dicen población en general, público en general, cuando no es el público en general. Hay un nicho, hay un sector específico al que se dirige el producto. Decía muy bien Paracelso, el dosis sola facil venum, donde solo la dosis hace el veneno. Y aquí entraría entonces en la evaluación de riesgos que la sola presencia de un peligro no implica que ya por ello este sea significativo. Hay que considerar la dosis, la exposición, la vulnerabilidad. Y aquí me lleva un poquito al tema de validación que quiero que lo empecemos a abordar porque no lo hemos abordado, que es el cómo yo me aseguro que esa determinación de los peligros, esa eficiencia, eficacia, como le queremos llamar, efectividad de los programas por requisito y eventualmente la posibilidad de daño o impacto que puedo tener están correctamente abordados por el equipo HACCP o por los expertos. Miren, el año pasado publicó la Organización Mundial de la Salud de un trabajo que traía ya el Argentine Bureau, las dosis o niveles, ¿verdad? Estos RFD que le llaman para alergenos. Esto es tremendo, o sea, te está diciendo que del 5% de personas que son alérgicas, ¿con qué dosis está, ahora sí que estadística, clínica, científicamente establecido que eventualmente pueden ser detonantes de una anafilaxis y cuáles de estas anafilaxis en el 95% de los casos pudieran representar o requerir hospitalización, uso de algún tipo de mecanismo de contención y solamente menos del 2% pudieran implicar un riesgo quizá de una fatalidad. Entonces nos dice, a ver, el que un alergeno esté en la línea no hace automáticamente que ya sea un peligro y que vas a enfermar y a matar personas alérgicas. O sea, te dice, tienes que tomar en cuenta la dosis, tienes que tomar en cuenta la exposición, tienes que tomar en cuenta la vulnerabilidad y entonces entra la naturaleza inherente de mi producto, ¿verdad? La naturaleza inherente de mi proceso para entender y comprender en dónde estaría. Por eso es importante que tenemos que ver que la validación, por eso va a ser muy importante y cuando yo establezco, cuando yo defino estos parámetros, yo tengo que definir y establecer claramente esto. Hay algo que me encantó, gracias Pablo, tienes unos aportes maravillosos. A veces no nos dice ni el códex, ni las normas, ni nada, cuáles son los parámetros o cómo estamos llevando a las evaluaciones de riesgos para poder considerar que eventualmente mi riesgo es significativo o no. Y entonces me dejan al arbitraje, ahora sí, a la subjetividad algunas veces del equipo HACCP, de un experto o a veces de alguien más, el decidir dónde el producto de la probabilidad por la severidad me va a dar un nivel de riesgo X en la matriz que va a decir que es significativo. ¿Qué decimos? Es decisión del equipo HACCP, es decisión de la dirección, es decisión de la empresa. Y siempre me preguntan lo mismo. Luis, ¿cuánto se debe considerar como significativo? Debe de ser algo que eventualmente
pase de 10, pase de 12, pase de 20, es muy subjetivo. Y entonces, aquí les invito a que vean el documento que generó precisamente la Organización Mundial de la Salud para este aspecto de los alergenos, donde viene todo un estudio científico. Obviamente, yo sé, estoy consciente de ello, solamente quiero que tengamos la consideración, todo un estudio científico para poder decir, a ver, lo que consideramos como la dosis de referencia para lo que puede ser un alergeno, que puede tratar una anafilaxis, es tanto. Y ese dato, pues viene de estudios profundos, análisis, que hoy en la industria lamentablemente no tenemos. Muy bien dice mi querido Pepe, la evaluación de riesgo debe ser validada para el producto y el proceso, efectivamente, y por eso, pues necesitamos trabajar más en el tema técnico, en el tema científico, y calidad debe de ser menos un policía, menos un área que me dice pasa o no pasa. Necesitamos que calidad, el equipo Hazard, sea un área técnica que soporte la toma de decisiones, ¿sí? Y por eso comentábamos cuando hacía el inicio de la sesión de la publicación de esta semana, hasta cierto punto el equipo Hazard tendría que tener la autoridad o ser la máxima autoridad técnica de decir, esto no se puede y no se puede. No lo voy a decir que me lo conteste, lo dejo a que cada quien lo reflexione. ¿Cuántas veces un dueño, director de la empresa me ha dicho, no, libéralo, no es grave, libéralo así, o reprocésalo, o combínalo con otros lotes para que eventualmente, si tenía un nivel más alto, sea más bajo? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos sabido de situaciones de esas? Y obviamente, pues ahí es donde tenemos que decir como responsables técnicos, no. Eso además de ser un riesgo a la salud, no ser ético, puede ser ilegal. Pregúntale a los hermanos Parnell, que hoy están pugnando su sentencia en prisión 25 y 30 años cada uno de ellos, precisamente por liberar ese cacahuate, esa manteca de maní, ¿verdad?, con salmonela. De ahí lo que nos llevaría entonces es, ya que identifiqué que el peligro sí es significativo, pues yo tendría que identificar entonces ahora sí todas las medidas de control necesarias. Y hay un poquito de lo que menciona Francis y muy gentilmente le contestó Claudio. Hay medidas que son específicas para el peligro y en otras es una combinación de medidas. No es una medida única la que logra el control. A veces tiene que ser una combinación y eso también lo tenemos que entender como parte del equipo Hazard. Ahí tenemos que entender precisamente cómo debe de cuidarse, ¿sí? Muy bien, Pepe, exacto. Mezclar productos adulterados con otros no adulterados está prohibido por el FDA. Hace muchos años en una empresa de maní, acá en México, que le surtía a grandes marcas de quick serve, de cadenas de restaurantes, para el topping de los conos de estos que le damos de helado, me tocó, yo era el auditor, yo fui el auditor de esa planta, me tocó ver que la aflatoxina estaba por arriba de 10 partes por millón y andaba por 25, 30 partes por millón. Entonces retuvieron el lote y repartieron de ese lote que estaba fuera de especificación con otros lotes que sí estaban dentro de los niveles para ajustar, literalmente así me dijeron, ajuste, ¿no?, de componentes, donde en ese ajuste lo que hicieron fue no rebasar las 10 partes por millón, pero en una expresión muy coloquial les decía, ok, eso significa que una hamburguesa tiene contaminación fecal y que rebasa lo permitido. Entonces, lo que me estás diciendo es que estás mezclando, ¿verdad?, esa contaminación fecal en varios lotes. Entonces, cuando no lo tenías en un lote, ahora lo tienes en todos los lotes. Eso es una adulteración, eso debería ser ilegal. Desafortunadamente, muchos de los requisitos legales de muchos países, esto no está considerado. Y gracias por comentarlo, mi querido Pepe. Ahí. Sí, adelante, Héctor. Oye, de hecho, tomando este punto específico, en la Ley General de Salud de México, no puedo hablar de otras leyes de otros países porque la desconozco en este momento, pero en la Ley General de Salud está como tipificado como un delito. Es decir, el liberar producto o hacer que parezca como que está bien es un delito. Desafortunadamente es muy difícil llegar a ese punto, ¿no? Es decir, es difícil demostrar que fue una acción premeditada, etcétera. Es muy complicado, pero está sí tipificado como un delito. Entonces, fíjense, como dicen los abogados, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Y esto asumo que en la mayoría de los países sucede. Es decir, sin tener ahorita el dato específico, pero en la mayoría de los países debe estar tipificado como un delito.
aunque es difícil demostrarlo, ¿no? Entonces, aquí otra vez regresamos al punto de la plática de la vez pasada, de la semana anterior. El compromiso de la alta dirección debe ser, ante todo, hacia la inocuidad, ¿sí? Habrá cuestiones que podrán negociar con cuestiones de calidad, pero la inocuidad definitivamente es algo que no se debe negociar, es algo que no debe entrar en conflicto. La cuestión de utilidades contra seguridad alimentaria, es decir, debe ser clarísima esa línea que pasándonos a una situación de inocuidad, todo lo demás sale sobrando, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran punto. Y por eso hago este énfasis, ¿no? El punto importante es si el compromiso de la alta dirección es hacia la inocuidad o solo es cuando conviene. Es decir, y a veces tendremos que tomar decisiones difíciles, decir, oye, este producto está contaminado, no es apto para consumo y lo tenemos que tirar. O sea, ya no es de que lo reproceses, no, ese producto lo tienes que tirar. Y le va a impactar a las utilidades, por supuesto, le va a impactar a las utilidades, pero no podemos poner las utilidades arriba de todas las personas que puedan llegar a afectarse, ya sea por enfermedad o incluso por la muerte. Entonces, creo que ese es el punto clave de todo esto, ¿no? Correcto, correcto, mi querido Héctor. Ahí les puse unas imágenes, de, bueno, que eventualmente la estrategia la define precisamente el equipo directivo, pero el equipo gerencial es el que la hace realidad, ¿no? Y por supuesto, muy asociado a lo que dices, cuando hacemos indicadores de desempeño, hacemos KPIs y el enfoque en la evaluación de riesgo, el número de consumidores afectados tendrá que ser lo que nos ayude a tomar decisión y no cuánto nos cuesta, porque así entonces al centro de la toma de decisiones tendríamos siempre al consumidor y no cuánto me cuesta y con eso pues tener un costo más alto. Ahí en el chat también estoy agregando un comentario de los importantes que nos dice que al identificar un peligro significativo hay muchas medidas de control aplicables. Algunas de ellas podrían ser programas por requisito, no necesariamente controles de proceso. Cuando esto ocurre, hay un malentendido de que los controles de proceso pueden ser PCC, pero sabemos que cualquier medida de control que controle un peligro significativo en cualquier paso del proceso, pues sería la única o última oportunidad para hacerlo de manera efectiva, y esto se puede checar como un punto de control crítico, pero también puede llamarse programa de registro operacional, control preventivo FISMA, o con el estándar referencia, puede tener distintos nombres. De ahí, para cerrar esta sesión, que bueno, pues siempre el tiempo nos apremia, precisamente nos lleva a este arbolito de decisión que vamos a cubrir en la siguiente sesión de identificación de los PCC, PPRO o controles preventivos, precisamente en donde la medida de control que yo tengo definida, si controlo un peligro y es el último punto donde puedo ejercer ese control, tendría que considerarlo, llámese PCC, PPRO, control preventivo o el nombre que ustedes quieran. Creo que el nombre no importa, lo que importa es el hecho de ejercer el control. Vamos a hablar un poquito más de validación en la siguiente sesión, porque como que aquí nos alcanzó a rebasar el tiempo, pero les agradecemos mucho sus participaciones. Si quisieran hacer un comentario final, mi querido Héctor y Claudio, ¿quiere empezar? Quien levante la mano primero. Dale, mi querido Claudio. Me ganaste. No, mira, Dale, Po. creo que es importante que entendamos que un peligro puede tener más causas. Normalmente las planillas de HACCP que uno revisa no tiene la identificación de las causas. Yo recomiendo siempre visualizar las causas en la matriz. Porque si tiene dos causas, si identificas la causa del problema, también puede identificar si el tipo de control es específico. Eso tiene que ser específico. Y bueno, ahí ves si lo colocas en prerequisitos, si es un control o qué es lo que vas a hacer. Pero visualizar que un peligro puede tener más causas, porque a veces tienen controlado un peligro, pero uno al analizar les toca por otra causa y ahí ya no la tienen, no tienen ese peligro controlado. Eso que no sé si creo que no lo tocamos. Y bueno, nada más que agradecer y les dejo aquí en el chat mi link de LinkedIn para ver si quieren ser contacto también mío. Eso. Claro, claro, adelante, mi querido Héctor.
Gracias. Fue más rápido, Claudio, para levantar la mano. Muy bien. Creo que aquí lo importante es, habrá muchos peligros. Evidentemente, como bien dice Claudio, necesitamos analizar cuál es la causa de ese peligro y pensar que nuestro sistema no es una medida específica, no es una medida sola, sino es la sumatoria de muchas medidas, ¿no? Eso es Que eso es al importante. final la fortaleza de nuestro sistema. Es decir, cuando tenemos las diferentes causas y tenemos los diferentes controles, al final lo que estamos haciendo es una sumatoria de todos los controles, porque eso es lo que nos va a asegurar que nuestro sistema funcione. Es decir, y dice el dicho que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Dependiendo cuál sea el eslabón más débil, será el problema que tenemos. Entonces, al final, lo que buscamos es que todo nuestro sistema esté protegido a través de la sumatoria de muchas medidas que tengamos específicas y no específicas. Es decir, prerequisitos, más las medidas específicas para cada control, y será la sumatoria de todo esto. Ahora, eso no quiere decir que lo dejemos suelto, quiere decir que necesitamos estarlo primero validando que son efectivas, luego haciendo esa vigilancia o monitoreo de que se están cumpliendo, y después una verificación de que son las medidas correctas las que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, es todo un proceso, es todo una parte. También nos entraríamos aquí a una discusión importante. Pero entonces, fíjense, esa red, esa matriz de combinación es lo que nos va a hacer que nuestro sistema sea realmente robusto o que tenga áreas de oportunidad. Y evidentemente, sigo insistiendo, la parte del compromiso gerencial sigue siendo en todos los procesos que hagamos, ¿no? Correcto, correcto. Pues el tiempo nos ha alcanzado y por respeto a los que tienen otras actividades por ahí pendientes, les damos muchas gracias, les agradecemos sus participaciones, sus opiniones. Definitivamente le voy a hacer una masterclass de 6 horas, creo que nos quedó corta, nos podemos haber aventado mucho más, pero bueno, son, como decimos, golden nuggets, pequeñas probaditas de estas ideas, percepciones y que eventualmente queremos que les ayude a construir un mejor plan HACCP y entender este enfoque pues más integral. Codex no nos da ese enfoque, los esquemas de certificación no nos dan ese enfoque, es hora de poner nuestro enfoque como profesionales, como responsables de las operaciones de las plantas y hacer que esto, si no es por ley, si no es por un esquema de certificación, sea por nuestros clientes, nuestros consumidores y nuestro negocio. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente, andamos aquí a 1000 por hora. Cuídense mucho, buen fin de semana. Gracias, buenos días a todos, buen fin de semana. Compartimos el video. Hasta pronto. Gracias.